Buenos días, hermanos. El pan diario de hoy se titula El vivir en el Espíritu. El pasaje bíblico de hoy se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 17. El versículo clave es el 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo es dado a cada creyente cuando nace de nuevo. Tener el Espíritu de Cristo significa haber cambiado al sentir que hay en Cristo Jesús. Y eso tiene que notarse en una vida y en una conversión que corresponda a los preceptos y al ejemplo de nuestro Señor Jesús. Pero, ¿cómo podemos saber si estamos viviendo por la carne o por el Espíritu? Por el Espíritu mismo, por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Los que somos del Espíritu tenemos vida, aunque nuestros cuerpos mortales algún día morirán. El Espíritu da a nuestros cuerpos mortales la victoria sobre el pecado y la muerte. Si el Espíritu está en nosotros, Cristo está en nosotros. Él habita en nuestro corazón por fe. Esto implica que Dios promete la vida espiritual resucitada ahora para el cuerpo mortal de cada creyente y también la resurrección física en el futuro. Y esto nos da una obligación. Debido a que el Espíritu nos da vida y la carne trae muerte, nuestra obligación no es con la carne, no es perseguir nuestros deseos pecaminosos. Nuestra obligación es con el Espíritu. Las palabras vida y muerte son la clave. Pablo entiende el pecado, la muerte y la carne como fuerzas espirituales en el mundo que llevan a las personas a actuar de formas contrarias a la voluntad de Dios y que producen caos, desespero, conflicto y destrucción en sus vidas. En contraste, vivir conforme al Espíritu significa hacer todo lo que traiga vida en vez de muerte. Poner la mente en el Espíritu significa buscar lo que puede traer más vida a cada situación. Muchos se alejan de Dios pensando que es duro vencer el pecado. Cansados de luchar, se entregan al deseo de sus cuerpos para luego vivir sufriendo las consecuencias. Pero esto jamás será nuestra realidad si vivimos bajo la ley del Espíritu. Si comparamos el pecado con la ley de gravedad, porque nos lleva hacia abajo a pesar de mucho que nos esforzamos en levantar el vuelo, la ley del Espíritu es como la ley de la aerodinámica, que vence la gravedad y nos eleva. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que ya no somos esclavos del miedo porque hemos vencido el mundo. En cambio, por el Espíritu nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios y tenemos el derecho de llamar a Dios Abba Padre. Eso nos hace herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso significa que compartiremos la gloria de Cristo y compartiremos su sufrimiento. El Espíritu de Dios está en nosotros y nos da el poder para vencer el pecado. Debemos huir del pecado e ir hacia lo que Dios espera de nosotros. Esta es una decisión que debemos tomar cada día. Cambiemos nuestra actitud hacia el pecado y hacia Dios. Obedezcamos y el Espíritu Santo producirá el cambio y el placer de la obediencia en nosotros. Oración. Padre, a ti clamamos, Abba Padre. Nos hemos convertido en sus hijos por el Espíritu de Dios. Mi yo pecaminoso ha sido condenado a muerte y vivo para ti. En una palabra, el Espíritu de Dios vive en nosotros. Que tengan un bendecido día, hermanos.